médico de barandilla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, Chihuahua. Médica legista de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Fungió como coordinadora del CEMEFO y posteriormente del Consultorio Médico Legal de la Fiscalía de la Mujer. Ha sido docente de las clases de criminología, criminalística, medicina legal y responsabilidad profesional a nivel preparatoria, licenciatura y maestría de la Escuela de Formación Policial de la Facultad de Medicina y Derecho de la UAUCH, de la Universidad La Salle, Chihuahua y de la Universidad de Durango. Docente invitada en la especialidad y maestría en criminalística en el Claustro Universitario de Chihuahua. Nombrada comisionada estatal por el secretario de Salud de Chihuahua en septiembre de 2018. Cuenta con formación en prevención y manejo de la violencia, derechos humanos, perspectiva de género y procuración de justicia, así como construcción de protocolos para atención al acoso y hostigamiento sexual y laboral en instituciones de salud públicas y privadas. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida, doctora. Adelante. Gracias, Cintia, muy amable y gracias por estar aquí y acompañarnos. Como introducción, pues les quiero platicar que desde enero hasta la fecha nos encontramos en las instalaciones de la Secretaría de Salud temporalmente porque pues hubo ahí unos cambios con nuestro edificio, ¿no? Y como no tenemos una muy buena recepción, pues voy a transmitir desde mi casa. Así es que si escuchan al perro, al gato, que pasan con el pan ranchero comprando cosas usadas, me disculpo. Y también voy a empezar a transmitir la presentación para, pues, obviar el tiempo. Y voy a dejar de verles. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa que pueda surgir, si quisiera que me lo dijeran, porque pues no los voy a ver, ¿sí? Y bueno, vamos empezando. Ahí sí estamos viendo, ¿verdad? Sí, doctora, no se preocupe. Yo cualquier cosa la interrumpiría. Gracias, Cintia. Bueno, primero que nada, el tema tiene que ver con el primer juicio al que fuimos llamados como comisión estatal y que como yo firmo los dictámenes institucionales, pues me tocó acudir, ¿no? Aparte con el cuento de que tengo experiencia en las cuestiones periciales y sobre todo en los juicios, pues todavía más. Entonces, preparamos este tema precisamente porque nuestro dictamen, y no solamente sino varios que no han sido sometidos a juicio, han influido en los órganos procuradores e impartidores de justicia. Pero en particular, como les menciono, pues fue nuestro debut en juicios orales aquí en el estado de Chihuahua. Quiero empezar comentando primero lo que es la aportación de los profesionales de la salud a la justicia. Y esto sobre todo es cuando somos llamados como peritos en el área de medicina. Sabemos que perito como tal se define como un experto en una ciencia, materia, arte o profesión o actividad, pero cuando hablamos del perito en medicina, se refiere a alguien que además de que tiene este tipo de experiencia, el conocimiento mayor que posee es con relación a la lex artis, y una característica muy importante que debe de tener es que pueda facilitar al juzgador no solamente la correcta administración de la justicia, sino que lo haga porque el juzgador pueda comprender el acto médico en forma y en los términos que le permitan ubicar esas acciones directamente dentro de lo que es un entramado de tipo legal, ya sea penal, civil o administrativo, ¿sí? Dentro de las cualidades que se suelen exigir a las personas que son peritas o peritos, es que tengan objetividad, reflexión, sentido común, juicio crítico, prudencia, imparcialidad y veracidad.
Esto hace también que en muchas ocasiones cuando se habla de peritos, se habla de que existen peritos oficiales que son quienes trabajan directamente a cargo de una institución judicial u oficial, precisamente, y los peritos de parte o privados. Y muchas ocasiones la fama que tienen, desgraciadamente, los peritos privados es que suelen hacer sus dictaminaciones con cierta parcialidad para favorecer a su imputado o a la persona que están por quienes fueron contratados. En este sentido, pues también es importante señalar que pues hay dos formas de ver las cosas, ¿no? O a veces más formas o maneras de ver las cosas que se someten a la investigación. Por eso es importante el poder acreditar los conocimientos o el por qué se ha sido llamado perito. El peritaje como tal, entonces, es el resultado de la actividad que como peritos realizamos y aunque seamos institucionales o que realicemos dictámenes médicos institucionales, pues tienen esta característica de ser peritajes. El objetivo de realizar un peritaje siempre será proporcionar esos criterios certeros e indubitados para que puedan ser utilizados en la actividad procesal y usualmente el peritaje se realiza sobre pruebas materiales y otros objetos. También esto lleva a que se le llame dictamen u opinión técnica porque se realiza sobre hechos que ya pasaron, a diferencia de cuando, por ejemplo, en la función médico-legal se atiende a una persona con lesiones, se certifica lo que se está viendo en ese momento. El dictamen no. El dictamen es sobre hechos que ya sucedieron o que ya pasaron y que con el retroscopio, como decía uno de mis maestros acá, podemos analizar los hechos desde este punto hacia atrás. Otra característica importante que también debo de señalar es que se debe de realizar a petición, sobre todo cuando somos o estamos en una institución, se debe realizar a petición de una autoridad que para ese fin tenga el requerimiento de este estudio. Muchos, o por lo menos nuestra comisión, no voy a hablar de las demás porque ya no me acuerdo qué dicen sus manuales, sus reglamentos y sus acuerdos de creación, pero por lo menos en nuestra comisión, cuando hablamos de la realización de dictámenes institucionales, nos basamos en lo que había establecido, en lo que estableció la CONAMED en sus documentales para este fin. Y bueno, dentro de estas debe de haber una petición por escrito por parte de una autoridad como puede ser un juzgador, un juez o una jueza, un fiscal o un ministerio público, una comisión de derechos humanos, un órgano interno de control o una secretaría de función pública. No lo hacemos a petición de particulares y esto luego, en nuestra experiencia, nos han llegado personas que consideran que sí lo podemos hacer y eso es lo que piden cuando llegan con nosotros. Pero bueno, se les explica que no y que tiene que ser por parte de un juez y bueno, pues ya se resuelve, ¿no? La otra cuestión de los dictámenes es que deben de contestar las preguntas que haga el juzgador o la persona que lo solicita. En este sentido, también es importante de que en este oficio que se nos envía se hagan estas interrogantes y algo que también nos pasó cuando empezamos a trabajar aquí en el estado de Chihuahua en el 2018, es que nos llegaron solicitudes de dictámenes periciales, montones, ¿sí? De dictámenes institucionales. Y no tenían, incluso algunos nos pedían que hiciéramos una certificación de las lesiones que la persona presentaba. Y en ocasiones nos lo enviaban, por ejemplo, en fiscalía, que tienen sus propios peritos, nos pedían el dictamen médico directamente.
una cosa que nos queda muy claro desde que nos formamos como comisión es que no somos peritos de la Fiscalía y no les vamos a hacer su trabajo de primera instancia, ¿no? Entonces, pues contestamos amablemente que la certificación de lesiones no nos correspondía porque ellos tenían sus propios peritos certificadores y por otro lado que era importante, así como lo establecía el amparo en revisión con relación a los dictámenes de la CONAMED, de que debía de haber por lo menos 1 o 2 dictámenes. Bueno, en el amparo dice de 2, porque este amparo era para las tercerías o el tercero en discordia, que es cuando se llamaba la CONAMED. Sin embargo, en nuestro estado de Chihuahua, esto del tercero en discordia, como ya había cambiado el Código Penal, pues ya no entraba como tal esta figura. Pero entonces, lo que nosotros señalábamos es que se requería 1 o 2 dictámenes previos por sus peritos y por particular, para poder, y que a partir de ahí determinara cuáles eran las dudas que todavía le quedaban al Ministerio Público. Y la otra cuestión es algo que siempre se me señaló a mí cuando estuve en mi experiencia como perita, es que había que contestar las preguntas que me eran formuladas. Y entonces, pues no salirnos de ahí, pero siempre antes de aceptar un dictamen, que igual que en la CONAMED, se revisa que sea legible, que esté lo más completo posible, que traiga pues todas las documentales que sean necesarias para su análisis. La solicitud para complementar este material de estudio, se le aclaraban las preguntas en las que sí podemos resolver y en las que no, y el motivo de por qué no. Y ya cuando nos enviaban los materiales complementarios, pues bueno, también ya nos enviaban las preguntas nuevamente realizadas. Para poder lograr esto, al principio también tuvimos reuniones con las fiscalías, que son nuestra primera fuente de solicitud de dictámenes, y les explicamos todas estas cuestiones y bueno, hasta este momento, aunque ha habido y hay rotación de personal en fiscalía, pues hemos tenido una buena relación con ellos para poder seguir en este tenor, ¿sí? Ahora es muy importante saber que en el proceso penal tienen un papel fundamental todas las pruebas materiales y objetos que se convierten de indicios a evidencias dentro de este juicio, ¿sí? Y que a fin de cuentas permiten establecer nuevas circunstancias sobre los hechos que se investigan y de esta manera poder llegar a lo que se llama la verdad histórica de los hechos. Y esto se traduce o se encuentra en las conclusiones periciales. Y no estoy hablando solamente de las periciales médicas, sino de cualquier tipo de caso donde hay una investigación pericial. Entonces, dentro de los elementos del peritaje, pues la figura importante o la principal es el sujeto o los sujetos, en este caso en las comisiones, que van a hacer esta realización de la investigación pericial desde el punto y desde el principio en el que reúnen los objetos y los documentos que van a ser sometidos al peritaje y que se debe determinar el valor probatorio o el valor que tendrán para poder llegar a las conclusiones que van a cerrar el dictamen. Y otra parte fundamental es el proceso de investigación que se lleva y que usualmente tiene que seguir una metodología científica que les menciono, pues tiene que ver con esta visión retrospectiva de los hechos, porque a fin de cuentas nos vamos del momento presente al pasado para poder determinar qué falló en esa intervención o en esa realización, ¿sí? El valor probatorio de este dictamen, además, es importante señalar que no depende de que yo ya lo hice y es la verdad de los hechos. ¿Por qué? Porque va a estar en el juicio, va a ser sometido ante el juzgador a su apreciación
y él va a determinar si le da o no un valor específico a este dictamen. Y por otro lado, también se tiene que seguir una forma procesal que debe ser respetada durante la investigación, y por eso es importante que todas las documentales que se reciban sean debidamente identificadas y que vengan o provengan de una manera legal. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros no podemos recibir por parte del usuario o de la persona sobre quien se está haciendo la pericial ni visitas, ni documentales adicionales, ni información adicional. Y esto implica que no les podemos atender ni a los usuarios, ni a los defensores o a los, ¿cómo se llama? A los abogados que acompañan a la víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces no los recibimos, por ejemplo, nos han querido llevar nuevas valoraciones médicas, nos han querido llevar nuevos estudios médicos, y esa no es la vía, tiene que ser por medio de Ministerio Público, que lo lleva como un material complementario para el proceso de investigación. Tiene que estar respaldado por esta forma procesal o por esta, ¿cómo le dicen? Ya se me fue la palabra, pero sí me entienden, que tiene que estar respaldado de que viene de un lugar adecuado y certero. En ocasiones también hemos recibido cadenas de custodia y debemos de regresar cuando entregamos nuestro dictamen o que lo llevamos a Ministerio Público por medio de cadena de custodia el material que nos han llevado. Por ejemplo, yo creo que esta cuestión de falta de recursos ha sido una constante a nivel nacional y una vez nos llevaron un expediente no en copia certificada, sino original, porque no tenían para papel copia, ¿no? Entonces nos llevaron el expediente original y bueno, pues ese se tiene que regresar con su cadena de custodia. Bueno, ¿cuál es el valor probatorio de la prueba pericial? Primero, el documento que entreguemos debe de estar debidamente fundado, debe de tener claridad en las conclusiones. Cuando se va a exponer en el juicio oral, debe de existir firmeza en la exposición o ausencia de vacilaciones. Y esto es muy importante. En muchas ocasiones acudimos nerviosos a un juicio porque no sabemos qué nos van a preguntar, pero la realidad de las cosas es que si participamos directamente en la elaboración del dictamen y es un dictamen médico, pues quien sabe de medicina ahí vas a ser tú. Y a lo mejor, bueno, en este caso, el médico que estaba en el banquillo del acusado, ¿no? Pero es importante siempre saber y tener certeza de lo que hiciste o de lo que firmaste. Y esta es la parte más importante, ¿sí? También debe de existir una lógica relación entre las conclusiones y los fundamentos que las respaldan. Esto es, y lo aprendimos de nuestra abogada que está con nosotros, que siempre debe haber una relación causa-efecto. Esto es, concluyo esto porque esto está documentado en el contenido del dictamen, ¿sí? Y nuevamente recordar que aunque yo diga tal o cual cosa, si al juez no le causa convicción, si el juez no lo ve como algo cierto o que tiene precisamente esa fundamentación, no está obligado a tomarlo como una prueba contundente. Entonces, hay que recordar que nuestro dictamen siempre será una opinión sobre la materia que está siendo investigada y que no adquiere la autoridad de cosa juzgada. Esto es, nuestras conclusiones no van a decir si hay responsabilidad o no por parte de un prestador de servicios médicos, porque eso queda a determinación del juez o de quien toma la decisión final, ¿sí? Ya en nuestro resumen del caso, por fin llegamos al caso, ¿sí? Se trata de un niño de 8 años de edad que tenía una estenosis ureteral. El médico urólogo que lo había atendido cuando era más pequeño fue visitado por la mamá de este niño y como ya en la vez anterior
el doctor le había pedido una tomografía, pues lo llevaron primero a hacerle la tomografía y luego fue la señora con la tomografía a consulta. No llevó al niño a la consulta, solamente la tomografía, y el urólogo le dijo que habría que realizar una cistoureteroscopía para dilatar el uretero por los hallazgos que encontraron en la tomografía, y le entregó una orden de internamiento. El reporte de la tomografía, que fue realizada el 3 de junio del año 2021, hablaba de una estenosis ureteral izquierda en el tercio medio con una hidronefrosis severa y adelgazamiento cortical del riñón. Con estos estudios, de acuerdo a lo que después, a lo que declaró la mamá del niño, es de que el doctor le dijo que el riñón estaba bien y que con la dilatación del uretero se quitaría esa hidronefrosis y el niño quedaría completamente bien. Por eso programó la cistoureteroscopía para 2 días después. ¿Sí? El urólogo fue visitado el día 23 de junio y lo programó para el día 25 de junio a las 11 de la mañana y para operarlo a las 14 horas. Una cistoureteroscopía usualmente dura en mi experiencia, porque le hicieron una a mi marido, dura aproximadamente unas 3 horas máximo entre anestesia y todo el protocolo. Muy bien. En el expediente clínico que se nos proporcionó de este hospital, que fue un hospital privado, no había historia clínica ni nota médica inicial, no había reporte de servicios especiales y la solicitud de operación estaba en blanco solamente con el nombre de la mamá del niño, ¿sí? Desde ahí vemos que no hubo un adecuado llenado de las documentales médicas. Encontramos 3 formatos de consentimiento informado. Uno era para la autorización de ingreso a hospital, la cual estaba firmada por el papá y un testigo. Y encontramos 2 cartas de consentimiento para procedimiento anestésico que fueron firmadas por la mamá, pero una de estas cartas estaba totalmente, estaba en blanco todos los campos menos el de la firma, y el otro nos indicaba que la cirugía era electiva, que el diagnóstico preoperatorio era una estenosis ureteral media, que se había programado una endoscopía y plastía de estenosis ureteral, que la anestesia que se utiliza, el proceso anestésico sería anestesia general balanceada. Estaba la firma de la mamá y del anestesiólogo nada más. Y luego tenemos la hoja de registro anestésico sin horas marcadas, pero nos hablaba de que el diagnóstico preoperatorio era la estenosis ureteral y el diagnóstico posoperatorio u operatorio, como venía en este formato, era hidronefrosis izquierda. La cirugía propuesta era endoscopía y la cirugía que se realizó fue una nefrectomía izquierda, esto es, terminaron quitándole el riñón izquierdo a este niño. La duración de la anestesia no nos indicó cuánto tiempo había durado, que había sido anestesia general balanceada, y luego nos dijo que había habido un sangrado alrededor de 1.500 centímetros y que se habían utilizado 2.500 centímetros de soluciones para reponerlo. Esas 500 que están en un segundo punto fueron las que se pusieron en el área de recuperación, ¿sí? En el rubro de complicaciones no señaló complicaciones, que bueno, de entrada, si yo no soy anestesióloga, pero si yo veo que un niño de 8 años sangra 1.500 centímetros en el proceso quirúrgico, pues me llama la atención, ¿no? Porque es un sangrado muy abundante y me pusieron que no había complicaciones. Tampoco se envió a terapia, bueno, en el rubro de terapia y complicaciones lo dejaron en blanco. En la hoja de valoración preanestésica el niño llegó con una hemoglobina de 15 y un hematocrito de 44 y no sabemos con cuánto salió de hemoglobina y hematocrito, pero como fue llevado a un segundo hospital, la hemoglobina que allá se registró fue de 7, ¿sí? También en esta valoración preanestésica nos dice en el apartado transanestésico que no hubo complicaciones transanestésicas ni posanestésicas.
En la recuperación salió el niño con un aldrete de 9 y vemos que en los movimientos voluntarios de las extremidades, una se podía mover y la otra no. Lo envió como alta a su piso y esto pues es del anestesiólogo. Y esta es la única nota y las indicaciones médicas del urólogo, ¿sí? Cabe señalar que la letra del urólogo estaba muy fea. Era entendible, pero bueno, batallamos mucho para poder leerla adecuadamente. A fin de cuentas, bueno, lo que decía el urólogo en su nota postquirúrgica fue diagnóstico preoperatorio, estenosis ureteral izquierda e hidronefrosis, y diagnóstico posoperatorio el mismo. Accidentes e incidentes relató que durante la disección del tercio medio de la lesión ureteral se realizó incidentalmente una lesión vascular que obliga a realizar nefrectomía simple. Cuenta de gasas y compresas completas y sangrado de 1500 cc aproximadamente. En las indicaciones posoperatorias pidió dieta normal, signos vitales por turno, cuidados generales de enfermería, libre de ambulación, soluciones, supradol, cefotaxima y tomar fórmula roja en la mañana. Esto es todavía después de ver el gran sangrado que había tenido la criatura. Pidió una fórmula roja hasta el día siguiente y no determinó de cuánto había sido la pérdida volumétrica. En la hoja de seguridad del procedimiento quirúrgico, lo que encontramos es que no se habían llenado los rubros de presentación de eventos adversos ni del registro de evento adverso. Ya la sección o la presencia de un sangrado intenso, pues es un evento adverso, ¿no? Dentro de este proceso. Posteriormente, y ya conociendo todo el personal que participó en el proceso quirúrgico, enfermería, medicina, anestesiología, fueron llamados al juicio y tuvimos acceso a las declaraciones de estas personas que realmente las vimos hasta después de que acudimos, pues para no, bueno, las recibimos hasta después de que acudimos a juicio. Y había una nota de un cirujano general que él mencionó que él tenía programada una cirugía a las 4 de la tarde en esa misma clínica, pero que se retrasó su cirugía porque el quirófano estaba ocupada por este doctor y que entró a ayudar al compañero urólogo, pero porque la enfermera que estaba ahí le pidió que entrara. Así todo, él le preguntó que si quería ayuda y el doctor le dijo que no, y de todos modos el doctor se metió pues ya saben que luego nos metemos a ver, no es nuestro asunto, pero nos metemos a ver de qué se trata, ¿no? Y después de que él salió de su cirugía, hizo una nota en el expediente clínico de este niño a las 8 de la noche diciendo lo siguiente: acudo de forma voluntaria en apoyo a compañero urólogo, quien se encuentra realizando procedimiento quirúrgico a paciente pediátrico de 9 años. Me comenta que realizó procedimiento endoscópico por diagnóstico de estenosis ureteral izquierda con dificultad para el acceso de guía, motivo por el cual decide cambiar procedimiento a técnica clásica abierta. Refiere lesión incidental de vaso con hemorragia aguda aproximada de 1500 a 2000 mililitros y control de la hemorragia. Previa identificación de arteria y vena renal izquierda, exterior a pieza quirúrgica, ligadura seda libre 1, corrobora hemostasia, drena zona cruenta y continúa manejo quirúrgico por compañero urólogo, cierre de pared. Después, a las 9:23 horas, este mismo médico acude nuevamente a revisar a este niño a petición de enfermería. ¿Por qué? Porque no pudieron localizar al cirujano o al urólogo que lo había atendido. ¿Y por qué acudió a verlo él? Porque le piden que revise su extremidad inferior izquierda y el doctor solicita un ultrasonido Doppler en forma urgente. La localidad en la cual fue esta intervención es una localidad que está a 80 kilómetros de distancia de la ciudad de Chihuahua y es una localidad que no tiene muchos médicos especialistas.
Y usualmente las áreas de realización de estudios de imagen privados cierran a las 8 de la noche, ¿sí? Entonces, de aquí a que consiguieron a alguien que pudiera acudir a esta unidad de radiodiagnóstico a la hora a la que lo solicitaron, pues el reporte de este ultrasonido Doppler llegó a las 11 de la noche del 25 de junio y decía en la nota que realizó el mismo médico cirujano que el niño continuaba con piel marmórea de extremidad afectada y el ultrasonido Doppler reportaba ausencia de flujo a nivel de vasos principales de extremidad inferior izquierda, motivo por el cual solicitó un traslado urgente a un hospital privado 2 al servicio de angiología. También ya a esta hora habían captado a la unidad receptora que estaba enterada y en el motivo de envío puso que no había paquetes globulares disponibles y cursó con hemorragia profusa de 2 litros. Si nos damos cuenta, desde que se dieron cuenta que había sido la hemorragia fue a partir, no sé, como de las 3 de la tarde, ¿no? 3, 4, cuando el doctor urólogo estaba ahí batallando. Y sí hay banco de sangre. En esa población sí hay banco de sangre, pero no en ese hospitalito. No sé por qué motivo no se solicitaron a esa hora, pero el asunto es de que decidieron hacer el traslado inmediato a este hospital privado en la ciudad de Chihuahua. Y además agrega que en ese hospital no había unidad de cuidados intensivos ni servicio de angiotac. Enfermería, a mí me gusta, bueno, nosotros aquí en la comisión nos gusta mucho leer las notas de enfermería porque nos dan otra información y nos ayudan a comprender también el caso desde otros puntos de vista. Y bueno, enfermería nos dijo que para empezar a las 12 del mediodía que ingresó el niño al hospital con ellas, no le checaron signos vitales, le pusieron su solución para vía permeable y el diagnóstico de enfermería fue que el niño tenía temor relacionado con el procedimiento quirúrgico a realizar. Ingresó estable, dice signos vitales normales, aunque no los registraron y que pasaba a quirófano cuando fuera solicitado. Posteriormente, enfermería en cirugía nos dijo que había tenido, que inició la anestesia a las 15 horas y que inició la cirugía a las 18. Consideramos que de las 15 a las 18 estuvo el doctor tratando de hacer la cistoureteroscopía y fue el tiempo en el que cambiaron de posición al paciente para hacer la técnica abierta, porque fue una incisión posterior, y que a esa hora a la que empiezan con la incisión posterior, pues fueron las 18 horas, ¿sí? En el registro de enfermería nos dice que tuvo una variación de presión arterial en la que estuvo entre 90-60 y 60-40 en un intermedio de este tiempo. Y consideramos que fue cuando tuvo este sangrado profuso. Sin embargo, pues no tenemos las horas específicas a las cuales esto fue registrado. También se registró una baja en la saturación respiratoria de 84% y también aquí apuntaron que había habido un sangrado abundante, que el equipo quirúrgico, como era una cistoureteroscopía, pues era el cirujano y su ayudante que sería una enfermera. Pero cuando se complicó el asunto, pues entró como ayudante el urólogo y entró como ayudante el cirujano que les menciono, se hizo cargo del traslado del niño, ¿sí? En las notas preoperatoria, transoperatoria y posoperatoria, en la preoperatoria todo es aparentemente normal, sin embargo en la transoperatoria nos reporta nuevamente sangrado muy importante, la hipotensión por la cual pasa el niño, la colocación de doble vía para soluciones alternas, que continúa complicado, que sigue el sangrado importante y que retiran el riñón izquierdo por el mismo sangrado. Y en la posoperatoria, desde que pasó a recuperación, el niño se encontraba inquieto, con dolor en pierna izquierda y enfermería describe la piel marmórea y mucho dolor y que el niño estaba descompensado. Sin embargo, pues no tenemos una nota específica médica
que nos hable de estas condiciones hasta las 23 horas que el médico cirujano nos dice que continúa con la piel marmórea y con el dolor y que por eso lo traslada, ¿no? Aquí, dentro de las declaraciones que escuchamos, es de que el niño desde que salió estaba muy, muy inquieto y el urólogo, y esto lo comentaron la mamá y la enfermera de recuperación, le dijo que no fuera chillón, ¿sí? Que no era nada, que no le iba a pasar nada malo. Enfermería en hospitalización, tenemos 2 reportes a las 21 y a las 0 horas, que son las 24. Y aquí nos habla, tenemos una frecuencia respiratoria de 36 y 34 por minuto, pero no nos apuntaron la frecuencia cardíaca, que probablemente por haber una taquipnea, pues también había una taquicardia adicional, ¿sí? En las indicaciones a las 20 horas nos dicen paciente pediátrico, quejumbroso, palidez de tegumentos, gasto por penrosemático, miembro pélvico izquierdo frío, con piel marmórea, y probablemente es en ese inter en el que al no encontrar al médico urólogo como cirujano, llaman al médico cirujano que había entrado a ayudar o a ver qué se le ofrecía al médico urólogo, ¿sí? Y a las 0 horas, a las 24, lo egresan para otra unidad hospitalaria. En este punto es importante señalar, bueno, la petición del Ministerio Público era precisamente sobre el actuar del urólogo y lo que buscaba era determinar la existencia de una mala praxis en este actuar profesional. Y es muy importante el saber que nuestras funciones como peritos o al momento de realizar una dictaminación, pues va a significar la diferencia entre la libertad y la pérdida de la misma y también el ejercicio profesional de esta persona que está en el ojo del huracán, ¿no? En este caso, los bienes tutelados para las autoridades son la vida y la salud, que son los principales. En el Código Penal para el Estado de Chihuahua, yo les quiero comentar que existen una serie de delitos en los cuales algunos pueden ser cometidos por médicos y están establecidos así, al médico que, pero hay otros en los cuales como personas los podemos realizar, sin embargo tienen agravantes si somos profesionales médicos o somos servidores públicos, como lo es la tortura y la discriminación, ¿sí? Nada más se los quiero comentar así porque quiero irme a lo que dice nuestro Código Penal en Chihuahua sobre el homicidio, pero más que el homicidio, en el artículo 124 establece que se tendrá como mortal una lesión cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión. Y esto es importante porque aunque el médico urólogo hasta este momento había realizado un procedimiento quirúrgico y al final de cuentas, cuando se investiga o se va a fiscalía para poner una denuncia contra un médico, usualmente lo que señalan es homicidio o lesiones. Homicidio si la persona muere o lesiones si la persona no muere, ¿sí? En este caso, el niño desgraciadamente falleció, ¿sí? También tenemos otro delito que es el de omisión de auxilio de cuidado, que habla de que este sucede cuando se abandona a una persona incapaz de valerse por sí misma teniendo la obligación de cuidarla. Consideramos en este caso, y así en general, que el profesional médico tenía la obligación de cuidarlo y que al momento de que no responde las llamadas telefónicas que le hicieron del hospital para señalarle que el niño sigue inquieto, que tenía la pierna fría, que tenía cambios de coloración, cayó en esta situación. Sin embargo, como médicos, podemos decir la acción, nuevamente la causa y la consecuencia, pero le corresponde al Ministerio Público y le corresponde al juzgador establecer los elementos del tipo penal.
Esto es, si se reúnen el abandono a la persona, si este profesional tenía esta obligación de cuidarlo, ¿sí? Y aquí también se habla de que si fuera médico o profesionista similar a auxiliar también se le suspenderá en el ejercicio de su profesión. Entonces, estas son las cuestiones agravantes, ¿no? Y luego tenemos otro delito en el Código Penal que habla de la práctica indebida del servicio médico, que dice lo siguiente en la fracción 3. A quien sin autoridad, al médico, este es totalmente médico, ¿sí? Al médico que sin autorización del paciente, salvo en casos de urgencia, realice una operación quirúrgica que por su naturaleza ponga en peligro la vida del enfermo o cause la pérdida de un miembro o afecte la integridad de una función vital. En este caso, cuando el médico decidió cambiar de la cistoureteroscopía a la nefrectomía, no se lo informó a los familiares del niño. Y entonces, y aparte, pues no había una carta de consentimiento informado en la cual explicara que si no funcionaba la cistoureteroscopía, que fue la que él propuso, que sería una cosa de nada, que duraría muy poco, que el niño iba a quedar muy bien, porque así fue como lo dijo, según el dicho de la madre, cambió todo el procedimiento, ¿no? Sin informarles previamente la necesidad y el por qué había que cambiarlo. Ahora, con relación a nuestra presencia en el juicio, pues esto también tiene que ver con la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia que se realizó en el año 2008. Les quiero comentar que Chihuahua tiene este sistema oral o este sistema penal oral y adversarial desde el año 2007. Aquí empezaron estos juicios, ¿sí? Y bueno, la finalidad de esta reforma pues fue respetar los derechos fundamentales de víctimas y ofendidos. Y una de las cosas que luego decían por lo general es de que aquí en México primero detenían y luego investigaban. Y bueno, pues ahora se supone que investigan y luego detienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta reforma parte del principio de inocencia, de que todas las personas somos no culpables hasta demostrarse lo contrario. Este sistema se llama penal acusatorio oral y adversarial. La parte acusatoria implica de que este proceso, todas las funciones de investigación y acusación son facultad exclusiva del Ministerio Público y la función judicial está a cargo de un juez imparcial e independiente. Sin embargo, bueno, la carga de la prueba recae sobre el Ministerio Público, esto es, quien acusa tiene que probar, ¿sí? Y en esta acusación hay dos divisiones al momento de llegar al juicio oral. Hay una parte acusatoria en la cual yo te señalo a ti como responsable de, pero después, cuando nos vamos al juicio oral, empieza la etapa de enjuiciamiento, donde el juez va a determinar si existe o no esa responsabilidad por parte tuya. La oralidad es una característica que antes del 2007 no existía, en la que las actuaciones son verbales y esto, a diferencia de los juicios anteriores, era de que todo era por escrito. Incluso cuando había intervención de peritos, te hacían la pregunta, la escribían en un documento y luego la tenían que calificar de legal y luego respondías y luego te hacían otra pregunta, la escribían en el documento, la calificaban de legal y luego respondías. Y ahora no. Ahora desaparece esta barrera y todo es oral. Y la otra es esta cuestión adversarial en la cual se habla de que ante el juez se van a presentar como adversarios Ministerio Público y el defensor del acusado, ¿sí? Y luego tenemos los principios que rigen este sistema penal acusatorio. Son publicidad, inmediación, concentración, continuidad y contradicción. La publicidad implica que los juicios orales son públicos. Tienen un espacio para público en el cual pueden acudir familiares de las víctimas o familiares del acusado, pero también puede acudir público en general. Cuando empezaron los juicios orales aquí en Chihuahua eran salas grandísimas y bueno, muchos
muchos abogados que además participaban en la docencia del derecho, llevaban a sus alumnos a los juicios para que vieran y para que aprendieran cómo iba a ser esta nueva modalidad de juicios. Posteriormente, cuando pasó así como que la novedad, fueron modificando las salas para hacerlas más pequeñas, ¿sí? Pero bueno, puedes acudir como público si tienes curiosidad y puedes entrar a alguna sala para tomar, para estar como público en estos juicios, siempre y cuando no haya alguna cuestión en la cual se esté pidiendo la privacidad de la audiencia porque se trate, por ejemplo, de una víctima menor de edad o de un delito de alto impacto o que puede ser revictimizante para la víctima en caso de que ella vaya a declarar, como en los delitos de violación. La inmediación implica en que el juez debe de estar siempre presente sin nadie intermedio para que él tenga conocimiento de los hechos de viva voz de los intervinientes. La concentración y la continuidad tienen que ver en que se deben de realizar lo máximo de las audiencias que se estén programadas, lo máximo de presentación de testigos y de peritos en el menor tiempo posible y en el mismo lugar. Y entonces esto, en el antiguo sistema de justicia penal, por ejemplo, yo podía ir a contestar algún cuestionario, como les mencionaba en mi audiencia de perito, en mayo, y hasta el año próximo me volvían a llamar para hacerme alguna otra cuestión de preguntas, ¿no? En este caso, no. En este caso, los juicios orales se trata de que sean en el menor tiempo posible, que en 2 o 3 días se desahoguen todos los elementos, todas las pruebas, para que sea breve. Y la contradicción implica que todo lo que se diga, toda prueba, todo perito, todo testigo, puede ser interrogado por ambas partes, ¿sí? Cuando lo interroga la persona que lo solicita, ya sea defensa o ministerio público, se llama interrogatorio, y cuando lo interroga la otra parte, se llama contrainterrogatorio. Ahora, los principios del debido proceso son 5. Legalidad, que implica que nadie puede ser perseguido o castigado por la comisión de un hecho que no se ha realizado, ¿sí? O sea, tienes que haber cometido una acción o una omisión que esté castigada o contemplada en las leyes penales. Hay una película de Tom Cruise que se llama Sentencia Previa, en la cual se supone que hay una persona que ve lo que va a suceder y con base en eso detienen a la persona y lo sentencian. Entonces esto no es válido, porque hasta que se comete el delito se puede castigar. De igualdad, el juez tiene que darle la misma oportunidad a la defensa como a quien señala, a la víctima y al acusado, de presentar sus hechos, ¿sí? De presentar su verdad. La presunción de inocencia, nuevamente, pues que todas las personas inculpadas tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Y el principio non bis idem significa que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Que esto es distinto a que en ocasiones se ha declarado nulo el juicio, esto es, no tiene validez nada de lo que se hizo porque se encuentra que hubo alguna falla en el proceso y se tiene que reiniciar o rehacer el juicio con un juez distinto y en ocasiones con un ministerio público distinto o un defensor distinto, dependiendo de qué haya sucedido, ¿no? Y finalmente, de que tiene que ser un tribunal natural. Esto significa que no se puede hacer un tribunal específico para determinados hechos o personas. Creo que también en la CONAMED pasó, y no sé si en las otras comisiones, pero con nosotros sucedió y sucede todavía que muchas personas piensan que la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico es un tribunal para médicos y que tenemos facultades como detenerlos, quitarles la cédula profesional, ¿sí? Castigarlos con todo el peso de la ley, y no es así, ¿sí? Los médicos también como personas se van a los mismos tribunales que todos los demás en el país y en el estado. Dentro de los sujetos intervinientes en el proceso penal, los intervinientes somos o son los que pueden variar,
peritos, testigos y asesor jurídico. Esto es, vamos un ratito y luego nos vamos. El asesor jurídico también se conoce como asesor victimal y puede en ocasiones estar la víctima. Realmente a las víctimas usualmente no se les pide que estén en los juicios, a menos de que sea cuando van a ir a presentar su testimonio, porque puede llegar a ser revictimizante ver ahí a la persona que las agredió, al imputado, ¿sí? Los sujetos procesales son los que siempre estarán presentes ahí, los que no van a cambiar. El tribunal, donde puede ser un juez o jueces, dependiendo de la gravedad del asunto o de la cantidad de personas imputadas. Por ejemplo, aquí cuando ha habido casos de crimen organizado donde hay 10 o 12 detenidos, son entre 3 y 4 jueces los que presiden las audiencias. El Ministerio Público, que cuando nos vamos ya al juicio oral se llama fiscal, la víctima, la defensa y el imputado. Siempre debe estar presente el imputado. Y también el imputado, dentro del proceso de juicio, tiene derecho a hacerle preguntas a los testigos y a los peritos, no hacia la víctima. Hay dos tipos de jueces también en el juicio oral, que son el juez de control y el juez de sentencia. El juez de control es el que actúa hasta el auto de apertura del juicio oral y el de sentencia empieza cuando se inicia con el juicio oral, ¿sí? Son dos tipos distintos para que el juez de sentencia no tenga conocimiento previo de los hechos. Y se los voy a tratar de explicar aquí en este diagrama, ¿sí? El proceso inicial del juicio empieza, perdón por la redundancia, con la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público, que puede ser denuncia o querella, dependiendo de los hechos, la carpeta de investigación y dependiendo de los elementos de la carpeta de investigación y del tiempo transcurrido entre el delito y la denuncia, o si fue una flagrancia, se girará la orden de aprehensión o una orden de comparecencia o citatorio cuando ya no ha habido flagrancia. Si la persona se presenta por mutuo propio, por sí mismo, a la audiencia inicial, vamos bien. Pero si no se presenta cuando ya se le llegó una orden de comparecencia, entonces se gira la orden de aprehensión y se va a la audiencia inicial o la audiencia de control de detención. En la audiencia de control de detención, lo que primero se revisa es que la detención haya sido legal y después se formula la imputación y aquí empieza la segunda etapa de la investigación que es la complementaria, donde se le formula la imputación y dependiendo de esta formulación se puede declarar vinculado a proceso, ¿sí? Vinculado a proceso significa que existen elementos de convicción de que esta persona es responsable de un hecho ilícito. Aquí pueden participar peritos y policías de investigación a petición del Ministerio Público para que el juez de esta etapa, el juez de control, pueda vincular a proceso. En esta vinculación a proceso determina si el imputado va a quedarse en prisión preventiva o puede seguir el proceso en libertad con ciertas medidas cautelares y establece un tiempo para el cierre de la investigación. Esto es pregunta, ¿cuánto tiempo quieres para traerme las pruebas completas de este hecho, ¿no? Usualmente son 6 meses. Y entonces, en este tiempo, desde la vinculación a proceso hasta cierre de la investigación, puede venir la terminación anticipada, en la cual ya sea por las pruebas que existen o porque así lo desea el imputado, puede declararse como culpable y esto trae un beneficio porque le reducen la pena hasta 2/3 de la pena total, ¿no? La sanción. Pero también puede haber una terminación anticipada porque el delito pueda caber el perdón o porque hay un sobreseimiento de la carpeta de investigación o porque fallece el imputado, ¿sí? Entonces, hay varias formas en las cuales hay una terminación anticipada, pero luego cuando ya se acaba el término de este proceso de investigación, estos 6 meses de investigación, inicia la etapa intermedia todavía con el juez de control y Ministerio Público realiza la formulación de la acusación y presenta las pruebas para la admisión. Esto es, aquí presenta
los dictámenes periciales, pero más que los dictámenes periciales, las personas que realizaron estos dictámenes, para que acudan al juicio, presentan los nombres de los testigos y ya ahí se los aceptan o no, y se dicta el auto de apertura de juicio oral. Y ya aquí el juez de control deja de participar y entra lo que es el juez de sentencia, que desde este momento tendrá conocimiento de primera vez del caso que se investiga. Y ya aquí, cuando se hace el auto de apertura del juicio oral, el Ministerio Público recibe el nombre de fiscal. Y vienen en el auto de apertura los alegatos de apertura por parte del fiscal y de la defensa, y luego el desahogo de pruebas, que son llamadas acorde a cómo se presentaron en la admisión. Y después de que se desahogan todas las pruebas, primero del fiscal y luego de la defensa, y luego puede haber una segunda ronda en la cual hubo testigos que no y peritos que no se liberaron, pueden volver a ser llamados, y luego finalmente vienen los alegatos de cierre, y después de los alegatos de cierre, el juez de sentencia, perdón, establece la sentencia. Aquí en este momento el juez puede determinar una sentencia de culpable o no culpable, no dice inocente, dice no culpable. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las pruebas y de acuerdo a sus criterios jurídicos, no se reunieron los elementos para declarar la culpabilidad del imputado. Si se declara la culpabilidad del imputado, viene un periodo en el cual este juez de sentencia deberá de determinar, acorde a las pruebas y a su valoración, la sanción que se va a ejecutar. Y entonces viene una audiencia en la cual se va a determinar, es la audiencia en la cual se establece pues la pena y la reparación del daño y todo lo demás que deba de seguirse. Todo esto viene muy bien explicado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que también, como les menciono, ya cuando se hicieron las reformas judiciales, ya no era el Código Estatal de Procedimientos Penales, sino ya era el Código Nacional. Y todo lo que implica la etapa de investigación está en el artículo 221 y siguientes, todo lo que habla de la investigación intermedia del 334 y siguientes, y la etapa de juicio oral del 348 y siguientes. Ahora, ¿qué sucede con nuestro dictamen pericial o nuestro dictamen institucional? Cuando somos llamados para juicio, es importante saber que la función del perito no es sentarse a repetir el dictamen tal cual como está ahí, sino explicarlo y sintetizar el diagnóstico y las conclusiones en proposiciones fácticas y traducir sus expresiones en técnicos comprensibles. Un dictamen institucional debe de ser realizado en lenguaje técnico médico, pero al momento de que somos llamados a juicios, tenemos que hacerlo entendible a la autoridad judicial, ministerial y defensora, e incluso al público que está ahí presente y al mismo imputado, para que sepa cómo es y por qué motivo llegamos a estas conclusiones, ¿sí? En este momento en el que somos llamados, el Ministerio Público o el fiscal, que es quien nos llama, se centra en tres cosas importantes. Nuestra acreditación, esto es, ¿por qué estamos ahí? Y en este caso, bueno, hubo que acreditar, pues que yo voy como representante de la comisión, que es un dictamen institucional, cuáles son las características del dictamen institucional, cuáles son las limitantes de este dictamen institucional y cuál fue la técnica que se utilizó, si se utilizaron protocolos, manuales, guías, qué método científico se aplicó, cuál fue el objeto de la pericia, cuáles fueron las preguntas que se nos hicieron, qué técnica se utilizó, y luego con base en las conclusiones, cómo es que llegamos a esas conclusiones en este dictamen, ¿sí? Es importante saber que hay una diferencia entre testigo, testigo experto y perito. En este caso hubo muchos testigos expertos que fueron todos los médicos y médicas y todos los enfermeros y enfermeras que tuvieron conocimiento del caso y que pudieron dar opiniones especializadas
o reportar lo que vieron, porque tienen una experiencia, un área de experticia precisamente en ese hecho, ¿sí? A diferencia de un testigo como pudieron ser la mamá, el papá, los tíos, los vecinos, que supieron de los hechos porque los supieron de otras personas o porque estuvieron ahí presentes, ¿sí? Y el perito como tal, como les mencioné, pues que es una persona con experiencia en un área de conocimiento derivado de esos estudios y que es llamado para emitir un dictamen pericial. Siguiendo con el caso, nos quedamos en que el niño fue enviado a un hospital privado 2 y bueno, la nota de traslado que realizó el cirujano en el hospital privado 1 nos dijo en esta nota de traslado que tenía una frecuencia cardíaca de 123 latidos por minuto, que es una taquicardia importante, que tenía la extremidad izquierda pálida, fría y que manifestaba dolor, que el Doppler había reportado ausencia de flujo vascular en el sistema arterial y nuevamente pues que no había paquetes globulares ni angiotac y que requería valoración y manejo por angiología urgente. En el hospital privado 2, enfermería lo recibió a la 1:13 de la mañana del 26 de junio, lo encontró diaforético con mucosas orales deshidratadas, le instalaron una nueva vía intravenosa y a la 1:45 fue sedado por el anestesiólogo. Me imagino que, bueno, no lo mencionan ahí, pero para manejo del dolor y para instalar un catéter central, Después lo valoró angiología y cirugía vascular y quiero señalar aquí una cosa importante que estuvo en conflicto en el juicio, que es que el angiólogo le puso que lo había visto el 25 de junio a la 1:35 de la mañana, cuando en realidad pues debió haber sido el 26, que fue el día que llegó, ¿no? Pero la defensa insistía mucho en que lo vio el 25 de junio. Igual en una nota, en lugar de poner miembro pélvico izquierdo, puso miembro pélvico derecho, y entonces dijo, es que usted entró por el lado derecho, y el médico, no, es que fue por el izquierdo, pero es que aquí le puso derecho. Entonces, pues esas son cosas que luego se tienen que aclarar ahí y pues aceptar cuando por error pusimos una cosa que no era, ¿no? Bueno, en la valoración del angiólogo dijo que estaba diaforético, que estaba pálido, que tenía una frecuencia cardíaca de 136 latidos, una presión arterial de 124/81, una frecuencia respiratoria de 20 y una saturación de oxígeno de 98, que el miembro pélvico izquierdo no tenía pulsos femoral, popliteo, pedio, tibial posterior y que había disminución de palidez, temperatura con parálisis y parestesia. En el Doppler arterial sin flujo desde la ilíaca externa y que el paciente estaba en malas condiciones generales con alto riesgo de pérdida de miembro pélvico izquierdo. Su impresión diagnóstica fue lesión vascular de arteria ilíaca externa izquierda versus trombosis de arteria ilíaca externa con un pronóstico de grave, ¿sí? Y probabilidad de amputación de miembro pélvico izquierdo. Posteriormente, a la 1:35, tenemos una hoja de solicitud de cirugía y la hoja de posoperatoria nos dijo que el diagnóstico preoperatorio había sido trauma vascular diatrógeno, la operación proyectada fue exploración vascular y en el diagnóstico posoperatorio nos dijo sección completa de bifurcación ilíaca, trombosis de miembro pélvico izquierdo y necrosis de miembro pélvico izquierdo. Operación realizada, exploración vascular, trombectomía de miembro pélvico izquierdo, bypass ilíaco, ilíaco prótesis y fasciotomías de miembro pélvico izquierdo. Aquí también se registró un sangrado de 500 cc más los 1500 o 2000 anteriores. Aquí ya le empezaron a poner paquetes globulares y el pronóstico fue con alto riesgo de pérdida de miembro pélvico izquierdo y lo envió a terapia intensiva. En los hallazgos de la técnica quirúrgica, describió la sección completa de la bifurcación ilíaca izquierda más ligadura de arteria y vena ilíaca comunes externas izquierdas, trombosis arterial del segmento ilíaco tibial del miembro pélvico izquierdo, criterios de Scully de músculos distales de 2 de 4, uretero integrado en suturas de arteria y venas ilíacas, ausencia quirúrgica de riñón izquierdo, sangrado del lecho quirúrgico previo e isquemia de pared abdominal en herida quirúrgica.
nosotros en el dictamen agregamos una imagen en la cual señalamos los puntos donde estaba la ausencia del riñón, pero también donde habían sido las lesiones vasculares que están muy abajo. Y el médico, el urólogo, señalaba que él no había tenido nada que hacer en esa parte cuando ingresó por la parte posterior. Sin embargo, y esto es la teoría del caso porque pues no hubo necropsia y no tuvimos acceso a los segmentos vasculares ni a los restos de lo que ahí se haya extraído, consideramos que probablemente cuando estuvo insistiendo en hacer la cistoureteroscopía, pudo haber lesionado del uretero hacia la arteria. Es la teoría, ¿sí? Muy bien. A las 2 de la tarde, nuevamente angiología revisó al niño y encontró hipercalemia, acidosis e hiperlactatemia y un proceso necrótico en el miembro pélvico izquierdo, por lo que solicitó quirófano urgente para amputar la extremidad. Sin embargo, también cuando entra ahí con diagnóstico preoperatorio de rhabdomiólisis de miembro pélvico izquierdo, también agrega trombosis arterial del miembro pélvico derecho y realiza una amputación supracondilia con trombectomía del miembro pélvico derecho y la colocación de catéter Majorcar más fasciotomías de miembro pélvico derecho, porque por la rhabdomiólisis y por la ausencia del riñón izquierdo, pues requería hemodiálisis, ¿sí? Y lo pasa a terapia intensiva para hemodiálisis. Esta cirugía, bueno, tenemos que el niño estaba en terapia intensiva a las 7:10 a cargo de los intensivistas, 2 médicos intensivistas, y mencionan aquí que salió de quirófano hemodinámicamente estable a expensas de aminas y que se inició la hemodiálisis, pero a los 27 minutos de la hemodiálisis hubo que detenerla porque el niño presentó bradicardia y paro cardíaco. Realizaron maniobras de reanimación y lo recuperaron con frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, sin detectar presión arterial, pulsos y un llenado capilar de 6 segundos, más anuria. Dejaron norepinefrina, vasopresina y cahiexelate como tratamiento y determinaron que había un riesgo alto de muerte a corto plazo. Y aquí nos agregaron esta nota, que en el quirófano del Hospital Privado 1 había tenido un paro cardiorrespiratorio y desconocían el tiempo los familiares. En este sentido, es importante señalar que el comentario que virtieron varios testigos de enfermería, la mamá y el papá del niño, es que cuando el cirujano salió y habló con ellos de que había tenido que quitarle el riñón, les dijo textualmente, ya casi se nos iba este güey, pero lo sacamos adelante. Entonces, realmente no hubo un paro cardiorrespiratorio, sino que fue esta cuestión de la baja de la presión arterial por la pérdida hemática que había presentado. A las 8:35 de la noche del día 26 de junio, el niño, se realizó la nota de defunción en la que nos dicen que empezó con bradicardia y un trazo electrocardiográfico aberrante con desaturaciones del 80%, esto es, está oxigenando 20, ¿no? Inician maniobras de reanimación 29 minutos sin respuesta. Esto es media hora casi después de que lo habían sacado del otro proceso. La hora de defunción fue a las 8:30 y los diagnósticos de defunción que establecieron fue coagulopatía por consumo, nefrectomía izquierda, lesión vascular de arteria ilíaca externa izquierda, posoperado de reparación vascular de ilíaca izquierda, posoperado amputación supracondilia izquierda, estado posparo e insuficiencia renal aguda, secundaria rhabdomiólisis con hipercalemia refractaria a tratamiento médico y arritmias cardíacas. Posteriormente, o dentro del mismo expediente, teníamos el estudio histopatológico que nos hablaba de un producto de una nefrectomía simple que tenía parénquima renal con atrofia cortical, lo cual
es indicativo de que pudo haber sido sometido desde el principio a una nefrectomía sin haber pasado por todo este otro proceso, ¿sí? Y el 10 de enero del año 2023 se emitió la pericial médica por el perito de Fiscalía de Justicia del Estado, en la cual concluyó que el médico tratante no realizó los protocolos mencionados, que es criterios médico-quirúrgicos para nefrectomía total izquierda, y que por lo que él concluyó que había datos de impericia, negligencia y culpabilidad por parte del médico tratante. Las interrogantes con las que llegó nuestra solicitud fueron 4, algunas con 2 preguntas de por medio. Las voy a leer ya al final en las conclusiones, pero sí quiero señalar que hay ocasiones, en este caso nos preguntaba directamente por la actuación del médico urólogo, y hay ocasiones que nos dejan una última pregunta abierta en la que dice cualquier otra situación que pueda dilucidar o ayudar a dilucidar este evento, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, nosotros encontramos algo de responsabilidad por parte también del anestesiólogo, pero pues no nos preguntaban por el anestesiólogo. El método aplicado fue nuevamente el método científico, analítico, deductivo, retrospectivo, con análisis de bibliografía ad hoc, con una discusión del caso que se realizó y la llegada a conclusiones. Y la bibliografía que se utilizó fue de estenosis ureteral, estado de choque en pediatría y rabdomiólisis. En estos casos, nosotros usualmente lo que realizamos es el análisis del acto médico como tal, recordando la definición de acto médico como toda actividad lícita que desarrolla un profesional médico legítimamente capacitado, conducente a la curación de una enfermedad o la promoción de la salud integral de una persona. Los elementos que hacen lícito el acto médico y que son los que vamos desmenuzando es los fines del acto que se realizó, si era curativo, preventivo, paliativo o de alivio de algún padecimiento o para la mejora de un aspecto estético, la existencia del consenso, donde debe existir el consentimiento del paciente, si está ajustado a la lex artis con relación a las exigencias deontológicas, legales y profesionales que regulan el acto médico, y bueno, aquí están los preceptos legales, si esto cae en alguna prohibición tipificada en el Código Penal, si hay obligaciones y contratos regulados por el Código Civil o preceptos específicos recogidos en las leyes sanitarias, y los preceptos profesionales que deben de ir con relación a la libertad de método y de prescripción, a la libertad de elegir a sus pacientes y sobre todo a la medicina basada en evidencia. En cuanto a la actividad legítima del acto médico, pues recordar que este nace de la ley que nos protege y faculta por medio de nuestra cédula profesional y título, lo cual nos confiere el monopolio para realizar ciertas actividades, siempre y cuando se cumpla con los requisitos exigidos por el Estado para esta actividad. Pero también debemos de revisar que haya medidas de seguridad para el paciente que implican la reducción del riesgo de un daño innecesario relacionado con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable y que además incluye las nociones colectivas de lo que son los conocimientos del momento, los recursos disponibles y el contexto en el que se presta la atención, que es el tiempo, modo, lugar, pero también esta preparación que debemos de tener. También es importante saber que debemos de considerar un riesgo permitido, que es un comportamiento que se genera y que debe ser considerado normal, porque, bueno, era un riesgo que existía, pero debe de ser justificado o debe de ser atendido. Esto es, se puede presentar un riesgo o incluso una iatrogenia, pero el hecho de resolverla o de dejarla pasar hace la diferencia entre en la lex artis a una mala práctica médica, ¿sí? Y por último, la mala praxis médica, que se refiere a aquel tratamiento malo, erróneo o negligente que resulta en un daño o sufrimiento innecesario e incluso la muerte del enfermo por ignorancia, negligencia, impericia o no seguimiento de las reglas establecidas o intento criminal doloso, que usualmente decimos que el profesional médico no actúa con dolo, sino con culpa.
Sin embargo, ¿hasta qué punto el hecho de minimizar el dolor que el niño, por ejemplo, en este caso refería de que le dolía la pierna o de que hubo cambios de color o de que el médico ya no contestó el teléfono, se puede considerar como una cuestión dolosa o hasta qué punto es un tratamiento malo, erróneo o negligente, ¿sí? Y por último, determinar si había lesiones de causa externa, que son, que se clasifican en lesiones intencionales o no intencionales, y que en este caso, pues bueno, las lesiones que tenía pues eran inherentes y propias al procedimiento de realizar la nefrectomía, que de entrada el médico no pensaba hacerla, ¿no? Las conclusiones con base en las preguntas que nos realizaron era si el procedimiento médico realizado era el adecuado yo esperado y por qué. Y aquí señalamos que de acuerdo al análisis, pues sí estaba reindicada la intervención por la estenosis del uretero izquierdo. Sin embargo, también señalamos que al existir la hidronefrosis severa, el médico debió solicitar más estudios de laboratorio gabinete para determinar la técnica quirúrgica adecuada. Esto es la causa o esto es lo que pasó. Ahora, la consecuencia o el resultado fue que el no haber solicitado más estudios para determinar esta técnica generó un demérito en la calidad de la atención médica que es equivalente o se traduce a mala praxis en negligencia e imprudencia. La segunda interrogante fue si durante y o posterior a la intervención quirúrgica del doctor era necesaria la solicitud de una diversa intervención médica especializada. Y con base en lo que encontramos, sobre todo en la exploración del angiólogo, pues determinamos que si era necesaria la intervención de un médico especialista en cirugía vascular o su envío a un lugar con mayor capacidad resolutiva, tanto para resolver la complicación quirúrgica por parte de un cirujano vascular como la reposición de paquetes sanguíneos por la pérdida hemática. Aquí la consecuencia fue que el no haberlo referido se convierte en una omisión de cuidado, negligencia, imprudencia e impericia que llevó al rápido deterioro de la salud del niño que culminó con su muerte. En este sentido, también es importante señalar que una de las cuestiones que más señalábamos o señalé cuando estuve en el juicio es de que quien vio la cantidad de sangrado, quien sabe cuánto debe de sangrar una cirugía como la que estaba realizando, era el médico urólogo y no actuó en consecuencia a esta observación, a su experiencia y al tipo de paciente del que se trataba, que era un niño de 8 años. La tercera pregunta fue si la actuación del médico se encuentra pegada a las normas, leyes y reglamentos que rigen el servicio de salud. Y aquí realmente nos limitamos a señalar que no cumplía con la norma 04 del expediente clínico. Finalmente nos preguntan si la actuación del médico constituyó una relación directa con la causa de la muerte del niño y por qué. Y concluimos que sí había una relación directa con la actuación del médico en la cirugía, porque al cambiar de la técnica quirúrgica de endoscopía técnica abierta, si bien el riesgo de lesionar paquetes vasculares no se considera una mala práctica médica, sí es considerada una mala práctica médica el haber omitido solicitar apoyo por parte de un especialista en cirugía vascular, indicar transfusiones sanguíneas y el solicitar el traslado del niño a otra unidad médica con mayor capacidad resolutiva, que ocasionó directamente el agravamiento y muerte del niño. Además, también señalamos que considerábamos la existencia de omisión de cuidado porque no se encontraron más notas médicas de este galeno posteriores a la nota posquirúrgica, lo que también se traduce en mala praxis en variedades de negligencia, imprudencia e impericia que condujeron al rápido deterioro del estado de salud del niño que culminó con su muerte. ¿Sí? ¿Cómo terminó este juicio oral? Este juicio inició en noviembre del 2024. Yo acudí a audiencia el 19 de noviembre y el 6 de diciembre se dictó el fallo condenatorio por homicidio doloso y práctica indebida del servicio médico,
El 20 de diciembre se realizó la individualización de la pena y le dieron 40 años, 9 meses de prisión, más un pago económico muy alto para reparación del daño. Sin embargo, el médico no ha pisado la prisión ni ha sido detenido desde que se estableció su formulación de imputación, porque cuenta con un amparo contra la cautelar de prisión. También en las cautelares le quitaron la autorización para ejercer bueno, le suspendieron la cédula profesional, pero su abogado presentó en el amparo el que el médico pues requiere trabajar en algo para adquirir ingresos económicos, y entonces lo que hicieron en la cautelar fue, está bien, puede dar consulta, pero no puede operar. Esta individualización de la pena y este fallo condenatorio está en apelación y el magistrado no resuelve. Todavía la semana pasada le pregunté al Ministerio Público que llevó el caso y menciona que probablemente se lo van a dejar a los nuevos magistrados y que van a ser nombrados este 1 de junio. Y pues hasta ahí mi presentación. Y permítanme detener presentación. Muchas gracias, doctora Nora. De verdad creo que ha sido una excelente exposición. Yo abriría ya este espacio justamente, como sabe, para las preguntas que tengan. No sé si en el chat no veo por ahora ninguna. No sé si de manera personal, bueno, ya ahí apareció una de Oscar Puente, dice homicidio doloso, es la pregunta. Sí, recuerden que el que determina esto, pues es el fiscal, quien presenta los elementos del tipo del delito, y quien los valora es el juez, y el juez determinó que se reunían estos elementos. Gracias. No sé si hay alguna intervención de manera personal. La doctora Arellano quiere participar. Adelante, doctora. No la escuchamos, doctora. ¿Qué pasa? A ver, ¿ya? La doctora, adelante. Sí. Gracias. Buenos días a todos y antes que nada, pues felicitar a la doctora Villas, una presentación muy concreta, pero muy explícita sobre todo lo que es la naturaleza del dictamen y sobre todo pues el procedimiento penal que se lleva a cabo en la actualidad. A mí también me surge la duda del asunto de un delito doloso en estas circunstancias, pero bueno, esa es facultad precisamente de otra área, no es nuestro ámbito de competencia. Nosotros tenemos que limitarnos precisamente a dar nuestra opinión y a darle los elementos necesarios para que ellos emitan. Aquí el asunto que sí me genera un poquito de conflicto es el hecho de que se limiten como si fuera un asunto civil, únicamente a hablar del aspecto o del médico sobre el quien les están preguntando. En la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pues realmente lo que hacemos es hacer el análisis completo de todo el acto médico y señalar si hay elementos de mala práctica de alguna otra persona que no sea el que está siendo investigado o procesado, pues también lo mencionamos como parte de nuestra obligación como servidores públicos pues de notificar o de informar de estos hallazgos o de estas desviaciones que pueden ser precisamente las que constituyan el delito. Y el otro punto es que pues en realidad la mayoría de los dictámenes médicos institucionales pues están utilizando previo a llegar al juicio para una
una conciliación, una mediación, sin llegar precisamente a estas últimas etapas de juicio en la experiencia que tenemos acá en la CONAMED. Pues nuevamente la felicito y muchas gracias por compartirnos su experiencia y sus conocimientos, doctora. Muchas gracias, doctora Arellano. Le quiero comentar que cuando encontramos elementos de otra persona, en el análisis del expediente clínico, ya a la luz de la bibliografía y ya donde de nuestro ronco pecho sale esta parte, sí señalamos, sin embargo, por ejemplo, en este caso, sin embargo, el médico anestesiólogo también debió haber hecho esto, lo que constituye también mala praxis. Sin embargo, pero otra vez, se nos ha dicho siempre, contesta lo que se te pregunte. Y por eso le digo, en ocasiones nos dejan una última pregunta que dice si existen otros elementos, y ahí ya ponemos a todos los demás. Pero en este caso nada más se iban en contra del médico urólogo. Es todo. Gracias. Gracias, doctora. El doctor Torrano ha solicitado el uso de la palabra. Adelante, doctor. Primero, felicitar a la doctora Villavaca, como siempre, es muy clara y muy transparente en sus comentarios, y como toda la gente buena de Chihuahua. Bueno, creo que el caso es, evidentemente, es una muestra que seguramente el resto de las comisiones del país hemos tenido. Y a mí como médico me inquieta el desaseo del trabajo. Es decir, yo recuerdo que algún compañero cuando estaba en primer año de la carrera decía, ¿para qué me sirve la anatomía para una consulta? Y después la fisiología y después la embriología, y entonces empieza uno a acumular y acumular y acumular conocimientos que evidentemente yo creo que si muchos de nuestros amigos y compañeros médicos les entregaran una película de su vida del futuro, dejarían la medicina y se dedicarían a cualquier otra cosa. Y estaría bien, porque quienes realmente tienen interés en desarrollar la práctica médica, pues tiene uno que entender que tiene uno que ser lo más cercano a la buena práctica de las cosas, dependiendo del conocimiento que eventualmente tuviste en la formación. Yo creo que vamos pensando en Dios. Yo creo que Dios a veces nos ayuda muchísimo. De manera muy concreta, en el internado de pregrado, el director de la clínica del ISSSTE me pidió que le quitara yo un quistecito en cuello a un paciente, y cuando me di cuenta, llevaba yo 3 equipos de cirugía menor y estaba yo a la mitad del cuello. Y cuando me enteré que estaba yo ahí con todos los vasos y todas las estructuras ahí, hice un ligamento de transección y me salí y casi temblando, porque no tenía yo conciencia de lo que había yo hecho. Y este caso me parece que es algo similar. Por fortuna para mí, Dios estuvo conmigo y me dijo, salte, no es así. Entonces, en la medida que uno tiene un título, uno no puede cargarle al título a la práctica médica de todos los días. O sea, no, el título te da solamente, es un papel que está ahí, pero el conocimiento que te lleva al título es realmente el que vale la pena recordar todos los días. Y a mí me da pena cuando alguien dice 40 años, pero ese niño en 40 años puede ser un hombre bueno y haberse casado y tener sus hijos, y alguien le canceló esto. Es decir, no puede ser. Yo no quiero satanizar el caso, pero habría que hacer algún congreso en donde los médicos, todos los que quisieran entrar, vieran por lo menos 5 casos de estos que presentó la doctora Noriliana Villavaca y otros que hemos podido ver en el país,
y ser claros y ver la evidencia de lo que sucede cuando no tienes conocimientos claros y cuando no eres responsable. Olvidémonos de la práctica médica, que es primero la vida y después el órgano, y hacer el bien y hacer el mal. No, ver realmente lo que uno hace o lo que deja uno de hacer y las consecuencias. Gracias por darme la palabra y que tengan muy buen día todos. Hasta luego, doctora. Mucho gusto y la felicito. Gracias. Gracias, doctor Torrano. En el chat pregunta, bueno, dice, ¿el médico urólogo debió volver al hospital a revalorar la gravedad del paciente aún ya terminado su turno? Claro que sí. De hecho, sí, no era un hospital público, era un hospital privado, entonces, con más razón porque era su paciente. Yo entiendo que en los hospitales públicos tenemos horarios y muchas veces somos burócratas de que ya acabé, ya me voy. Y de alguna manera tiene que haber alguien que siga con la atención del paciente, porque en los hospitales públicos los pacientes son de los médicos del hospital público, no de un médico en específico, pues. De acuerdo, gracias, doctora. Hay también otra pregunta, dice, previo al proceso judicial, ¿este caso no fue abordado en la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje de Chihuahua? Fíjese que este caso no nos llegó a conciliación porque como venía de una ciudad diferente, toda la investigación se realizó en esta población que les digo que está a 80 kilómetros. La Ministerio Público no lo envió, pues, no tomó en consideración. Sin embargo, había otros casos similares donde señalaban al mismo médico y esos sí llegaron con nosotros después y el médico no acudió, o sea, presentó su negativa a participar en los procesos. De acuerdo, gracias. Doctor José Pablo Rueda, del Estado de México, veo que tiene su micrófono abierto. ¿Quiere hacer alguna intervención, doctor? No, sí, simplemente... Adelante, doctor. Apagó su micrófono, doctor. Ya, adelante. Simplemente recordar que los testigos importantísimos también de los quirófanos y del contexto de la atención médica son las enfermeras. Nosotros en muchos dictámenes nos hemos basado también en los escritos de las notas de enfermería de las circulantes, porque ellas son muy puntuales muchas veces en testificar el acto médico, el acto quirúrgico, no así el cambio de notas y reconducciones de anestesiólogos y médicos implicados. Es muy importante las notas de enfermería. Claro que sí. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, también aporta el doctor Jerez, dice, agréguenle a los cargos el abandono del paciente. Oaxaca también. Adelante, doctor, buen día. Hola, buen día. ¿Sí me escuchas, Nora? Primero, un saludo hasta allá, hasta Chihuahua, y pues felicitarte por tu exposición y comentar algunas situaciones. Primero, la pregunta que hacía quien nos antecedió, al doctor Pablo y a mí, en el sentido estricto, si el médico tenía la obligación de regresar. Creo que era un médico pasante de servicio social quien hizo la pregunta. Creo que sí, por eso insistimos desde Oaxaca la situación de incluir dentro de la formación del área blanca el derecho sanitario, para conocer que que se puede tomar como abandono de paciente el que tú no asistas, ya sea de manera institucional o particular. Creo que debemos de regresar, y dentro de nuestras condiciones generales de trabajo está incluido que podemos quedarnos y debemos de quedarnos en cualquier contingencia que exista con la atención del paciente.
esa primera situación. Y la otra, Nora, saber si este caso también supongo que haber sido mediático por tratarse de un niño, ha de haber aparecido en redes, ha de haber aparecido en prensa, y saber si ustedes también tienen, igual que nosotros, la poder actuar de oficio en estos casos sin que exista una denuncia y crear a lo mejor una recomendación por la actuación de este médico, si ya ha sucedido en varios casos como lo comentas, ¿no? Creo que sí es importante que la actuación de nosotros en las comisiones para prever que no sigan presentándose estos lamentables hechos. Y la otra es en el otro sentido, que también cada día las especialidades se van subespecializando más, y creo que si él era un urólogo de adultos, pues ya existen urólogos pediátricos que en un momento dado debieron de haber intervenido a este niño, porque cambia mucho desde la anatomía, la fisiología en el crecimiento y desarrollo del ser humano. Creo que también desde ahí empezó el error, y creo que debió de haber sido un urólogo pediatra. Entonces, pero es interesante el tema, el caso, y creo que pues están las preguntas, no sé si nos gustes contestar, y felicitarte nuevamente y mandarte un abrazo hasta Chihuahua. Gracias, muy amable. De oficio no intervenimos por conocerlo en las redes, porque primero fue la denuncia y luego apareció en redes. Y la Ministerio Público tuvo el contacto, bueno, se comunicó primero con nosotros para saber cómo podía acceder a nuestros servicios. Ella ya tenía la denuncia y pues ya le explicamos que requeríamos el expediente tanto del primer hospital como del segundo. Nos envió la declaración de la mamá pues para saber de qué era de lo que se dolía, pero también le preguntamos si había un reporte de autopsia y pues desgraciadamente no se realizó. Entonces, pues fue la cuestión en la cual el expediente que utilizamos para analizar, pues probablemente hubiera sido interesante, pero más que la autopsia, como yo mencionaba, porque me lo preguntó precisamente el urólogo, ¿cómo pudo haber lesionado él abajo si él había abierto arriba? Que es lo que él decía, es que yo, y no se fue a un proceso de mediación previo porque él siempre insistió en que todo lo que hizo estuvo bien. Y el médico ya había operado a este niño antes, cuando era todavía más pequeño, de la estenosis. Entonces, por eso él decía, pues hay que abrir la estenosis para que baje la hidronefrosis y el riñón se va a mejorar. Eso era lo que él decía. Y me preguntó que cómo se habría podido haber lesionado. Yo le mencionaba, dije, pues probablemente en la endoscopía, si estuvo batallando para pasar en la zona de obstrucción, ahí pudo haber lesionado con el aparatito. Pero como cuando lo jala hacia afuera porque no puede pasar, pudo haber ocluido nuevamente el orificio y no sangró por el uretero, sino que sangró en un espacio cerrado que cuando abre, y como era una arteria, pues hizo todo el desastre, ¿no? Esa es mi teoría del caso, pues, pero no tengo modo de cómo comprobarlo. Yo considero que toda la complicación se debió al alto volumen de sangrado que tuvo, el sangrado permisible de ese niño por el probable peso que podía tener. Yo creo que no rebasaba ni los 200 mililitros, y en las notas habla de 1.500 a 2.000, pues casi perdió todo su volumen sanguíneo circulante. Entonces yo creo que se activó los sistemas de coagulación, y que lo que pasó en ese lapso, pues ahí, más el apoyo que muchas veces tienen el cirujano, y que nosotros como anestesiólogos debemos de tener el cuidado de que muchas veces el cirujano se apoya accidentalmente sobre alguna superficie del paciente, y que muchas veces posteriormente presenta alguna lesión. Creo que hubo varios errores, y tú ya lo nombraste, ¿no? El error del anestesiólogo, ¿sí? El que no haya
dado manejo a ese sangrado masivo que tuvo. Ese paciente debió haber pasado de manera directa a la terapia intensiva y tener cuidados críticos por el lapso de sufrimiento que tuvieron todos los órganos por el bajo flujo. Pues ni modos, lamentamos mucho el caso y qué bueno, y nuevamente te felicitamos por la exposición. Muchas gracias. Gracias. Bien, la doctora Odette Saravia quiere hacer uso de la palabra. Adelante, doctora. Muchas gracias, Cintia. Pues bueno, antes que nada, felicitar a la doctora por el caso también pues presentado y analizado. Y por otro lado, pues sí hacer mención de que a lo mejor valdría la pena a estos análisis incluir la parte de bioética, ¿no? Porque aquí claramente se vieron pues alterados, vulnerados, violados, ¿no? Dos de los principios éticos fundamentales de autonomía y de beneficencia y no maleficencia, ¿no? Entonces, creo que es importante también considerar el aspecto bioético de los casos analizados. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Doctora. Doctor Ortega, ¿quiere hacer alguna intervención? Sí, muchísimas gracias. Obviamente me agrego a las felicitaciones a Nora Ileana. Me pareció muy adecuado el caso. Es terrible. La medicina tiene dos aspectos, el aspecto clínico y el aspecto quirúrgico. El aspecto clínico pueden tener el médico algún tiempo de opciones, cambiar medicamentos, cambiar conductas, cambiar conocimientos. Pero en el aspecto quirúrgico, el médico, los que hacemos cirugía, tenemos que reaccionar probablemente en minutos. Número uno. El número dos, yo pienso, mi idea de la causa del fallecimiento es muy probablemente, como dice bien la doctora, por la endoscopía, una lesión probablemente en la arteria ilíaca primitiva o ilíaca interna y ilíaca externa. No lo sé, porque no se hizo el complemento. Y una cosa que hemos dejado de observar, un hospital privado que probablemente, yo no sé, no refiere ahí, no tenga banco de sangre, que no tenga una unidad de terapia intensiva y que ponen en riesgo el transporte de un paciente de esta unidad a otra, el tiempo de distancia, pueden ser vitales. Esto tendría que también llevar una colusión en el aspecto del tratamiento de este enfermo por parte del médico. Gracias. Muy de acuerdo, doctor. Muchas y gracias. efectivamente no tenía terapia, tampoco tenía banco de sangre, y aunque la responsabilidad siempre recae en el cirujano como jefe del team quirúrgico, como le menciono, el anestesiólogo se dio cuenta de la baja de la presión arterial y repuso con volumen, pero no solicitó posteriormente un manejo de paquetes de sangre ni nada de esto. Y el cirujano fue el que vio la cantidad de sangre. Y en la experiencia del cirujano urólogo que realiza este tipo de procedimientos, pues es donde recaía en su experiencia en niños, qué importancia tiene este sangrado, ¿no? Y no hizo nada al respecto. Doctora, hay un comentario, bueno, Sí. aparte dice que hasta qué punto es prudente el mencionar que hay imprudencia o negligencia en sus dictámenes. Bueno, dentro del cuerpo del dictamen señalamos lo que es imprudencia o negligencia desde el punto de las definiciones de la mala praxis médica, porque la mala praxis puede ser negligencia, imprudencia, inobservancia y omisión de cuidado. Entonces, ya con esas definiciones, cuando hacemos la conclusión, pues esto le da elementos al juzgador para determinar, como menciono, si es una cuestión penal, los elementos del tipo, que a nosotros como médicos, pues no nos corresponde. De acuerdo, gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer otra intervención, otra participación. En el chat, pues obviamente, doctora, hay muchas felicitaciones, ¿no? En especial, pues lo comentan por compartirnos la experiencia que usted tiene en estos temas de juicios orales
y pues por el conocimiento que demuestran, ¿no?, en la presentación del tema. De verdad también muchas gracias, doctora. Creo que no hay ningún otro comentario. Agradecemos la excelente presentación de la doctora Nora Iliana en este día. Agradecerles a todos los que, bueno, participan con nosotros. Saludos a Baja California Sur, a Tabasco, a Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Oaxaca, Yucatán, Chiapas, también en su sede Tapachula, Guerrero, Sinaloa, Colima, Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo y obviamente a todo el personal también de esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Nos estaríamos viendo el próximo 9 de mayo. Vamos a tener la siguiente sesión. Le corresponde a la Comisión Estatal de Chiapas presentar el tema. Entonces, bueno, pues los esperamos por aquí. Nuevamente invitarles y reiterarles, por favor, que sigan invitando a todo su personal a que de verdad se capaciten y que tomen estos temas. Como se pueden dar cuenta, pues creo que a todos nos sirve. Creo que hay mucho conocimiento que se puede compartir. Entonces, bueno, pues ojalá y podamos seguirnos sumando. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente fin de semana. Saludos a todos. Adiós, doctora Teresita. Saludos a todos.